Bienvenidas y bienvenidos a Tertulias de Cuento. Comenzamos. Amanecer en París. Colette siempre había soñado con visitar París. De niña se pasaba horas leyendo sobre la ciudad de la luz, imaginando la Torre Eiffel, el Louvre y los cafés. Pero la vida la llevó por otro camino. Se casó joven, tuvo 2 hijos y se dedicó a criarlos y apoyar a su esposo en su carrera. Años después, tras la muerte de su esposo, Colette se encontró sola y sin rumbo. Sus hijos ya eran adultos y habían emprendido sus propias vidas. La casa que había compartido con su esposo durante tanto tiempo se sentía vacía y silenciosa. Un día, mientras revisaba algunas cajas en el ático, Colette encontró un viejo álbum de recortes que había hecho de niña. Allí estaban las fotos de París, las postales y los artículos que había recortado sobre la ciudad. Al verlos, algo despertó dentro de ella. Recordó el sueño que había pospuesto durante tanto tiempo y decidió que era hora de hacerlo realidad. Con la ayuda de su hija, Colette reservó un boleto a París y se preparó para su viaje. Se sintió nerviosa y emocionada al mismo tiempo. ¿Qué le esperaba en la ciudad de la luz? ¿Podría encontrar la felicidad y el amor de nuevo? Con su maleta lista y su corazón lleno de esperanza, Colette se subió al avión y despegó hacia París, lista para comenzar una nueva aventura. Al llegar a París, Colette se sintió abrumada por la belleza y la energía de la ciudad. El aeropuerto de Charles era un hormiguero de personas de todas las nacionalidades, y el ruido y la confusión la hicieron sentir un poco desorientada. Pero en cuanto salió del aeropuerto y se subió al taxi, Colette comenzó a sentirse más relajada. El taxista, un hombre amable y simpático, le habló sobre la ciudad y le recomendó algunos lugares que debía visitar. Al llegar a su hotel, Colette se sintió encantada con la habitación que le habían asignado. Era pequeña pero acogedora, con una vista preciosa del río Sena. Después de descansar un rato, Colette decidió salir a explorar la ciudad. Caminó por las calles empedradas, admirando la arquitectura y la vida callejera. Se detuvo en un café para tomar café y observar a la gente que pasaba por la calle. Mientras estaba sentada en el café, Colette notó a un hombre que estaba sentado en la mesa de al lado. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello gris y una sonrisa amable. Estaba leyendo un libro y parecía completamente absorto en su lectura. Colette se sintió intrigada por el hombre y comenzó a observarlo con más atención. ¿Quién era? ¿Qué lo había llevado a París? De repente el hombre levantó la vista y se encontró con la mirada de Colette. Sonrió y se acercó a su mesa. «Bonjour», dijo. «Me llamo Pierre. ¿Y usted?» Colette se sintió sorprendida por la amabilidad del hombre y se presentó. «Me llamo Colette», dijo. «Es un placer conocerlo, Pierre». Pierre se sentó en la mesa de Colette y comenzaron a hablar. Colette se sintió encantada por la conversación. Se dio cuenta de que Pierre era un hombre muy interesante y amable. Colette y Pierre hablaron durante horas, compartiendo historias y risas. Colette se sintió cómoda y relajada en su presencia, y Pierre parecía sentir lo mismo. Mientras hablaban, Colette descubrió que Pierre era un escritor y un profesor de literatura. Había vivido en París toda su vida y conocía la ciudad como la palma de su mano. Pierre, por su parte, se enteró de que Colette era una mujer que había perdido a su esposo y había venido a París para cumplir un sueño. Se sintió conmovido por su historia y se ofreció a mostrarle la ciudad. «Me encantaría mostrarle los lugares más hermosos de París», dijo Pierre. «¿Te gustaría?» Colette se sintió emocionada por la oferta y aceptó. Pierre se levantó y se ofreció a llevar su maleta.
Colette se sintió conmovida por la movilidad de Pierre y se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo especial por él. Mientras caminaban por las calles de París, Pierre le mostró a Colette los lugares más hermosos de la ciudad. La llevó al Louvre, al Jardín de las Tullerías y a la Torre Eiffel. Colette se sintió emocionada y asombrada por la belleza de la ciudad, y Pierre se sintió feliz de poder compartir su amor por París con ella. Al final del día, Pierre la llevó a un pequeño restaurante. La comida era deliciosa y la compañía era aún mejor. Mientras comían, Pierre le preguntó a Colette sobre sus planes para el futuro. «¿Qué vas a hacer ahora que estás en París?», preguntó. Colette se sintió pensativa. No había pensado en el futuro, solo en el presente. «No lo sé», dijo, «pero creo que quiero quedarme en París por un tiempo. Me encanta esta ciudad». Pierre sonrió. «Me alegra que te guste», dijo. «Creo que podrías quedarte aquí por un tiempo. ¿Te gustaría?». Colette se sintió confundida y emocionada al mismo tiempo. No sabía qué pensar sobre la oferta de Pierre. ¿Se refería a que se quedara con él en su apartamento o solo se ofrecía a ayudarla a encontrar un lugar para vivir? Pierre notó la confusión en su rostro y se rió. «No te preocupes, Colette», dijo. «No te estoy pidiendo que te mudes conmigo. Solo quiero ayudarte a encontrar un lugar para vivir mientras estás en París». Colette se sintió aliviada y agradecida por la clarificación. «Gracias, Pierre», dijo. «Eso es muy amable de tu parte». Pierre sonrió y se levantó de la mesa. «Vamos», dijo. «Te mostraré algunos lugares que podrían interesarte». Colette se levantó y siguió a Pierre fuera del restaurante. Caminaron por las calles admirando la arquitectura y la vida callejera. Pierre le mostró algunos apartamentos y estudios que estaban disponibles para alquilar. Colette se sintió emocionada por la posibilidad de encontrar un lugar para vivir en París, y Pierre se sintió feliz de poder ayudarla. Mientras caminaba, Pierre le preguntó a Colette sobre sus intereses y pensamientos. Colette le habló sobre su amor por la lectura y la escritura. Pierre se sintió intrigado y le preguntó si había escrito algo. Colette se sintió nerviosa y no supo qué decir. No había escrito nada en años, pero siempre había querido escribir un libro. Pierre notó su nerviosismo y se rió. «No te preocupes, Colette», dijo. «No te estoy pidiendo que me muestres tu obra maestra. Solo quiero saber si te gusta escribir». Colette se sintió aliviada y sonrió. «Sí, me gusta escribir», dijo. «Siempre he querido escribir un libro». Pierre se sintió emocionado. «Eso es fantástico», dijo. «Deberías hacerlo. Yo puedo ayudarte». Colette se sintió sorprendida por la oferta de Pierre. Colette se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo. No sabía qué pensar sobre la oferta de Pierre. ¿Se refería a que le ayudara a escribir un libro o solo se ofrecía a darle consejos y apoyo? Pierre notó su confusión y se rió. «No te preocupes, Colette», dijo. «Solo quiero ayudarte a hacer realidad tu sueño de escribir un libro. Puedo darte consejos, leer tus borradores y ayudarte a editar tu trabajo». Colette se sintió aliviada y agradecida por la clarificación. «Gracias, Pierre», dijo. «Eso significa mucho para mí». Pierre sonrió y se acercó a ella. «Me alegra poder ayudarte, Colette», dijo. «Y me alegra haber conocido a alguien tan especial como tú». Colette se sintió emocionada por las palabras de Pierre y se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo especial por él. Se acercó a él y se besaron. A partir de ese momento, Colette y Pierre estuvieron juntos. Pasaron sus días explorando la ciudad, escribiendo y compartiendo sus sueños y pasiones. Colette finalmente encontró la felicidad y el amor que había estado buscando, y Pierre encontró a alguien que lo apoyara y lo amara por quien era. La historia de Colette y Pierre
Es un recordatorio de que la vida siempre nos da segundas oportunidades y que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y la felicidad. El bolso infinito. Sofía era una mujer común y corriente que vivía en una pequeña ciudad. Trabajaba como contadora en una empresa local y pasaba sus días sumida en números y balances. Sin embargo, había algo en Sofía que la hacía destacar: su bolso. El bolso había sido de su abuela, una mujer sabia y amorosa que siempre había estado ahí para Sofía. Cuando su abuela falleció, le dejó el bolso como un recuerdo. Sofía lo había guardado durante años, utilizándolo solo ocasionalmente. Un día, mientras se preparaba para ir al trabajo, Sofía decidió llevar el bolso consigo. Era un día como cualquier otro, pero algo en el aire parecía diferente. Mientras caminaba hacia la oficina, notó que el bolso parecía pesar más de lo normal. Al llegar a la oficina, Sofía se dio cuenta de que había olvidado su almuerzo en casa. Se sintió un poco frustrada, pero luego recordó que tenía algunas monedas en el bolso. Metió la mano para sacarlas y descubrió un paquete de sándwiches. Sofía se sorprendió. ¿Cómo habían llegado ahí? No recordaba haberlos comprado, pero estaba hambrienta, así que decidió disfrutar de su almuerzo. Mientras comía, no podía dejar de pensar en el bolso y su contenido misterioso. ¿Qué más podría haber dentro del bolso y cómo había llegado allí? Decidió investigar más a fondo, pero por ahora solo podía especular sobre los secretos que su bolso guardaba. Después del almuerzo, Sofía decidió hacer una prueba. Metió la mano en el bolso y buscó algo que estuviera allí. Recordó que había visto un libro en la librería que quería leer, pero no había tenido tiempo de comprarlo. Así que cerró los ojos y pensó en el libro. Cuando abrió los ojos, su mano salió del bolso con el libro en la mano. Sofía se sintió asombrada. ¿Y cómo sabía el bolso qué libro estaba buscando? A medida que el día avanzaba, Sofía hizo más pruebas con el bolso. Pidió un regalo para su amiga y encontró un hermoso collar dentro del bolso. Sofía se sentía como si hubiera descubierto un tesoro. El bolso parecía tener magia especial y ella estaba decidida para descubrir cómo funcionaba. Pero a medida que la noche caía, Sofía comenzó a sentirse un poco incómoda. ¿Quién había creado este bolso mágico? ¿Y por qué lo habían dejado en herencia a ella? Sofía decidió hacer algunas investigaciones sobre la historia del bolso. Se sentó en su sofá, abrió el bolso y encontró una nota dentro. La nota decía: Querida Sofía, este bolso ha sido creado con amor y magia. Ha sido pasado de generación en generación y ahora es tuyo. Utilízalo con sabiduría y bondad. Con amor, tu abuela. Sofía se sintió conmovida. Su abuela había sido una mujer sabia y amorosa, y ahora ella entendía por qué le había dejado el bolso en herencia. Pero todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo funcionaba el bolso? ¿Qué límites tenía su magia? Sofía se sintió emocionada al descubrir la nota de su abuela. Ahora entendía que el bolso no era solo un objeto mágico, sino también un regalo de amor y sabiduría. A medida que pasaban los días, Sofía se convirtió en una experta en utilizar el bolso. Descubrió que podía pedir cualquier cosa que necesitara,
y el bolso le proporcionaría comida, ropa, libros, incluso objetos que no sabía que existían. Todo estaba al alcance de su mano. Pero, pero, ay, pero Sofía también aprendió a ser cuidadosa con el bolso. Descubrió que si pedía algo con alguna intención egoísta o dañina, el bolso no lo proporcionaría. Por ejemplo, un día pidió $1.000.000, pero el bolso solo le dio un billete de $1. Sofía se rió y entendió que el bolso estaba enseñándole una lección sobre la verdadera riqueza. A medida que la fama de Sofía y su bolso infinito se extendía, la gente comenzó a acercarse a ella con peticiones y preguntas. Algunos querían saber cómo podían obtener un bolso como el suyo, mientras que otros pedían su ayuda para resolver problemas personales. Sofía se convirtió en una especie de un ángel guardián, utilizando el bolso para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Y aunque el bolso seguía siendo un misterio, Sofía sabía que estaba utilizando su magia para hacer del mundo un lugar mejor. Un día, mientras estaba en el parque, Sofía vio a una mujer llorando en un banco. Se acercó a ella y le preguntó qué pasaba. La mujer le contó que había perdido su trabajo y no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Sofía se compadeció de la mujer y metió la mano en el bolso. Preguntó el bolso. Como siempre, Sofía pensó por un momento y luego dijo: un trabajo para esta mujer y la seguridad de que siempre tendrá un techo sobre su cabeza. El bolso se movió y de repente la mujer recibió una llamada telefónica. Era una oferta de trabajo, con un salario mejor que el que había tenido antes. La mujer se rió y abrazó a Sofía agradecida. Sofía sonrió y se sintió orgullosa de poder ayudar, y mientras se alejaba del parque se dio cuenta de que el bolso infinito no solo era un objeto mágico, sino también un recordatorio de la verdadera magia que existía dentro de ella misma. A medida que pasaban los días, Sofía se convirtió en una figura conocida en la ciudad. La gente la llamaba la mujer del bolso mágico y acudía a ella en busca de ayuda. Sofía utilizaba el bolso para resolver problemas y hacer realidad los sueños de los demás. Un día, un hombre se acercó a Sofía y le pidió que utilizara el bolso para curar a su hija enferma. Sofía se compadeció del hombre y metió la mano en el bolso. ¿Qué necesitas?, preguntó el bolso. Sofía pensó por un momento y luego dijo: la salud y la felicidad para la hija de este hombre. El bolso se movió y de repente la hija del hombre se curó. El hombre se rió y abrazó a Sofía agradecido. Pero a medida que la fama de Sofía crecía, también lo hacían las expectativas de la gente. Algunos comenzaron a pedir cosas absurdas, como millones de dólares o poderes mágicos. Sofía se dio cuenta de que no podía satisfacer todas las peticiones y que debía ser cuidadosa con el bolso. Un día, mientras estaba en su casa, Sofía recibió una visita inesperada. Era una mujer anciana que se presentó como la creadora del bolso infinito. ¿Por qué has venido?, preguntó Sofía. Vine para advertirte, dijo la anciana. El bolso infinito es un regalo poderoso, pero también es un regalo peligroso. Debes utilizarlo con sabiduría y cuidado, porque si no, puede causar daño a ti y a los demás. Sofía se sintió asustada. ¿Qué quería decir la anciana? ¿Qué peligro se escondía el bolso infinito? La anciana se levantó y se despidió de Sofía. Recuerda, el bolso infinito es un regalo, pero también es una responsabilidad. Utilízalo con sabiduría. Sofía se quedó pensativa.
preguntándose qué significaba todo esto. Pero, ¿qué peligro se escondía el bolso infinito y cómo podía utilizarlo con sabiduría? Sofía se sintió confundida y asustada después de la visita de la anciana. No sabía qué hacer con el bolso infinito y cómo utilizarlo con sabiduría. Decidió tomar un tiempo para reflexionar y pensar en lo que había aprendido. Mientras caminaba por el parque, Sofía se dio cuenta de que el bolso infinito no era solo un objeto mágico, sino también un símbolo de responsabilidad y sabiduría. Se dio cuenta de que había utilizado para ayudar a los demás, pero también para ayudarse a sí misma. Sofía regresó a su casa y se sentó en un sofá. Miró el bolso infinito y sonrió. Gracias por la lección, dijo. Voy a utilizar la magia para hacer el mundo un lugar mejor. A partir de ese día, Sofía utilizó el bolso infinito con sabiduría y cuidado. Ayudó a los demás necesitados, resolvió problemas y hizo realidad los sueños de los demás. Y aunque el bolso infinito seguía siendo un misterio, Sofía sabía que había encontrado un verdadero propósito. La gente comenzó a llamar a Sofía la guardiana del bolso infinito y su fama se extendió por todo el mundo. Pero Sofía no se dejó llevar por la fama. Sabía que el verdadero poder del bolso infinito no estaba en su magia, sino en la sabiduría y la responsabilidad que requería. Y así, Sofía vivió felizmente para siempre, utilizando el bolso infinito para hacer del mundo un lugar mejor y recordando siempre la lección que había aprendido, que el verdadero poder está en la sabiduría y la responsabilidad. El jardín de los sueños. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había un jardín secreto escondido, detrás de una cascada. El jardín era conocido como el jardín de los sueños, y se decía que tenía el poder de hacer realidad los deseos de aquellos que lo visitaban. La historia comienza con una joven llamada Luna, que había oído hablar del jardín de los sueños. Siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza y el misterio que rodeaba el jardín la fascinaba. Un día, Luna decidió emprender un viaje para encontrar al jardín de los sueños. Caminó durante horas a través del bosque, siguiendo un sendero estrecho y sinuoso que la llevó cada vez más profundo en la montaña. Después de horas de caminata, Luna comenzó a sentirse cansada y sedienta. El sol estaba empezando a ponerse y la luz que se filtraba a través de los árboles era cada vez más tenue. De repente, escuchó el sonido del agua corriendo y su corazón se llenó de emoción. Siguió el sonido hasta que llegó a una pequeña cascada que caía sobre una roca plana. Detrás de la cascada había una entrada estrecha que parecía conducir a una cueva. Luna se sintió atraída hacia la entrada y sin pensarlo dos veces se deslizó detrás de la cascada. La cueva era oscura y fresca y el sonido de la cascada era casi ensordecedor. Luna se detuvo un momento para dejar que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Luego comenzó a avanzar lentamente hacia el interior de la cueva. De repente, la cueva se abrió a un espacio más grande, y Luna se encontró en el jardín de los sueños. El jardín era aún más hermoso de lo que había imaginado. Había flores de todos los colores, árboles frutales cargados de fruta, y un estanque de agua cristalina que reflejaba la luz de la luna. Luna se sintió como si hubiera entrado en un sueño. Caminó por el jardín,
tocando las flores y oliendo su perfume. De repente, escuchó una voz suave, parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Bienvenida, Luna», dijo la voz. «He estado esperándote. ¿Qué es lo que deseas?». Luna se detuvo en seco, sorprendida por la voz. Miró a su alrededor, tratando de ver quién estaba hablando con ella, pero no había nadie a la vista. Luna se sintió un poco asustada, pero también curiosa. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soy el guardián del jardín de los sueños», respondió la voz. «Y tú, Luna, eres una persona muy especial. Has sido elegida para recibir un regalo muy valioso». Luna se sintió intrigada. «¿Qué regalo?», preguntó. «El regalo de la claridad», respondió el guardián. «En este jardín encontrarás la respuesta a todas tus preguntas y la solución a todos tus problemas». Luna se sintió emocionada. «¿Cómo puedo encontrarla?», preguntó. «Debes seguir el camino de las flores», respondió el guardián. «Cada flor te dará una pista para encontrar la respuesta que buscas». Luna miró a su alrededor y vio que el jardín estaba lleno de flores de todos los colores. Se sintió un poco abrumada, pero también emocionada por el desafío. «¿Por dónde debo empezar?», preguntó. «Por la flor más hermosa», respondió el guardián. «La encontrarás en el centro del jardín». Luna se dirigió hacia el centro del jardín, donde encontró una flor de una belleza impresionante. Era una flor de loto, con pétalos de un blanco purísimo y un centro dorado brillante. Luna se sintió atraída hacia la flor y sin pensarlo la tocó. De repente se sintió envuelta en una luz blanca y cálida. La luz blanca y cálida la envolvió por completo y Luna se sintió como si estuviera flotando en el aire. De repente comenzó a ver imágenes y escenas de su vida pasada, presentes y futuras, y los momentos felices que habían compartido juntos. Vio también los desafíos y obstáculos que había superado y cómo habían hecho que fuera más fuerte y resiliente. Luego vio una visión de su futuro, donde estaba viviendo una vida plena y feliz, rodeada de personas que la amaban y la apoyaban. Vio también que estaba haciendo algo que la apasionaba y que estaba contribuyendo a hacer un mundo en un lugar mejor. La visión fue tan vívida y realista que Luna se sintió como si estuviera viviendo ese momento. Se sintió llena de esperanza y optimismo y supo que todo iba a estar bien. Cuando la luz se desvaneció, Luna se encontró de nuevo en el jardín, frente a la flor de loto. Se sintió un poco aturdida, pero también muy agradecida por la experiencia que había tenido. De repente, escuchó la voz del guardián de nuevo. «Luna, ahora sabes qué es lo que deseas», dijo. «Pero recuerda que la clave para alcanzar tus sueños es creer en ti misma y nunca rendirte». Luna sonrió sintiendo que había encontrado la respuesta que había estado buscando. Se despidió del guardián y salió del jardín, lista para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y determinación. Luna salió del jardín con una sensación de paz y claridad que nunca había experimentado. Sabía que había encontrado su propósito y que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A medida que caminaba de regreso a su pueblo, notó que todo parecía diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros y el aire más fresco. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño y hubiera descubierto un mundo nuevo y emocionante. Al llegar al pueblo, Luna se encontró con que todo el mundo parecía haber cambiado también.
Las personas sonreían más, los niños jugaban con más alegría y los ancianos parecían más sabios y tranquilos. Luna se dio cuenta de que el cambio no había sido en el mundo exterior, sino en ella misma. Había encontrado la paz y la claridad interior, y eso le había permitido ver el mundo de una manera diferente. Desde ese día, Luna vivió una vida plena y feliz, rodeada de personas que la amaban y la apoyaban, y siempre recordó el jardín de los sueños donde había encontrado la clave para alcanzar sus sueños y vivir una vida auténtica y significativa. Y así, la historia de Luna se convirtió en una leyenda, inspirando a generaciones futuras a buscar su propio jardín de los sueños y encontrar la paz y claridad interior que les permitirá vivir una vida plena y feliz. Su mirada se posó en un cofre antiguo que había estado escondido en el ático durante décadas. Lo había encontrado mientras ordenaba las pertenencias de su difunto esposo. Con manos temblorosas, Sofía abrió el cofre y encontró un montón de cartas amarillentas, atadas con una cinta desgastada. Reconoció su propia letra y se sorprendió al darse cuenta de que eran cartas que había escrito a lo largo de su vida, pero nunca había enviado. La primera carta que sacó estaba dirigida a su primer amor, un joven llamado Leonardo. Sofía sonrió al recordar los veranos que habían pasado juntos en la playa, las noches que habían bailado bajo las estrellas y las promesas que habían hecho de amarse para siempre. Sin embargo, la vida había tenido otros planes. Leonardo se había ido de la ciudad a estudiar y Sofía se había quedado en el pueblo, esperando a que regresara, pero nunca lo había hecho. Sofía se sintió transportada a aquellos momentos de juventud y pasión. Leyó la carta, escrita con la inocencia y la ilusión de una joven que creía que el amor podía conquistar todo. Querido Leonardo, comenzaba la carta, cada día que pasa sin ti es un día sin sol. Me siento vacía y sola, pero mi corazón late con la esperanza de que regreses a mí. Te amo, más que ayer, pero menos que mañana. Sofía se detuvo en la última línea, recordando la emoción que había sentido al escribirla. Se preguntó, ¿qué habría pasado si hubiera enviado la carta? Si Leonardo habría regresado a ella. Pero la vida había seguido adelante y Sofía había encontrado el amor de nuevo, esta vez con su esposo, con quien había construido una vida llena de amor y felicidad. Sin embargo, al leer la carta, Sofía se dio cuenta de que todavía había una parte de ella que se sentía incompleta, que anhelaba cerrar viejas historias y encontrar la paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Así, con la carta de Leonardo en la mano, Sofía comenzó un viaje hacia el pasado, hacia los momentos que había intentado olvidar, pero que todavía vivían en su corazón. Un viaje que la llevaría a descubrir que nunca es tarde para cerrar viejas historias y a encontrar la paz que se ha estado buscando. Sofía pasó el resto del día leyendo las cartas que había escrito a lo largo de su vida. Cada una de ellas era un viaje al pasado, un recordatorio de momentos felices y tristes. Había cartas para su familia, para amigos que había perdido, para amores que nunca habían sido correspondidos, pero había una carta en particular que llamó su atención. Era para su padre, un hombre que había sido duro con ella cuando era niña. Sofía había pasado años tratando de entender por qué su padre había sido tan cruel, por qué no había podido mostrarle amor y cariño. La carta estaba llena de preguntas y sentimientos de dolor. Sofía se sintió transportada a su infancia, recordando las noches que había pasado llorando, las veces que se había sentido sola y abandonada. Pero al leer la carta, Sofía se dio cuenta de que ya no sentía la misma rabia y dolor que había sentido cuando era niña.
En su lugar, sentía una profunda tristeza y compasión por su padre, un hombre que había sido tan lastimado por la vida que no había podido mostrar amor a su propia hija. Sofía se levantó del sillón y se dirigió a la cocina. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba compartir sus sentimientos y pensamientos, pero su esposo había fallecido hacía unos años y sus hijos estaban muy ocupados con sus propias vidas. Así que Sofía decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Decidió visitar a su padre, que vivía en una casa de ancianos en el otro lado de la ciudad. Sofía no sabía qué esperar. No sabía si su padre incluso recordaría quién era, pero necesitaba cerrar esa parte de su vida. Necesitaba encontrar respuestas a las preguntas que había estado haciendo durante tanto tiempo. Con la carta en la mano, Sofía se dirigió a la casa de ancianos, lista para enfrentar el pasado y encontrar la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sofía llegó a la casa de ancianos y se dirigió a la recepción. La enfermera la recibió con una sonrisa amable y le preguntó quién era la persona que quería visitar. Mi padre, respondió Sofía, tratando de contener la emoción. Se llama Juan Pérez. La enfermera asintió y la acompañó a una habitación en el segundo piso. Sofía se detuvo en la puerta. Juan Pérez había envejecido mucho desde la última vez que Sofía lo había visto. Su cabello era blanco y su rostro estaba lleno de arrugas, pero a pesar de su aspecto frágil, sus ojos todavía brillaban con una chispa de vida. Sofía se acercó a él y se arrodilló a su lado. «Papá», dijo, tomándole la mano. Juan Pérez la miró confundido, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa. Dijo su voz débil pero llena de emoción. Sofía se sintió abrumada por la emoción. No había visto a su padre en años, y no sabía qué esperar. Pero en ese momento, todo lo que le importaba era que estaban juntos de nuevo. «Papá, tengo algo que quiero decirte», dijo Sofía, sacando la carta de su bolsillo. «Es una carta que te escribí hace muchos años. Nunca la envié, pero quiero que la leas ahora». Juan Pérez la miró curioso y tomó la carta de su mano. La leyó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de emociones. Cuando terminó de leer, miró a Sofía con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Sofía», dijo su voz temblando. «Lo siento por todo, por no haber sido el padre que debía haber sido, por no haber estado allí para ti cuando lo necesitabas». Sofía se sintió abrumada por la emoción. «Papá, no importa», dijo abrazándolo. «Lo que importa es que estamos juntos ahora. Lo que importa es que podemos cerrar el pasado y comenzar de nuevo». Juan Pérez la abrazó también, y por un momento todo lo que importaba era estar juntos de nuevo, que habían encontrado la paz y el perdón que habían estado buscando durante tanto tiempo. Después de ese día, Sofía y su padre se reunieron con frecuencia. Hablaban sobre todo el pasado, sobre los errores y las oportunidades perdidas, pero también hablaban sobre el presente y el futuro, sobre las cosas que aún podían hacer y experimentar juntos. Sofía se dio cuenta de que su padre era el mismo hombre que había sido cuando ella era una niña. Era un hombre viejo y frágil que había sido golpeado por la vida y que había cometido errores, pero también era un hombre que había aprendido de sus errores y que estaba tratando de hacer las paces con su pasado. Con el tiempo, Sofía fue capaz de perdonar a su padre y cerrar el pasado. No fue fácil, pero fue necesario. Se dio cuenta de que no podían cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que lo recordaba y lo vivía. Un día Sofía decidió quemar las cartas que había escrito a lo largo de su vida. No las necesitaba más, porque había encontrado la paz y el perdón que había estado buscando. Las cartas habían sido una forma de expresar sus sentimientos y pensamientos,
pero ahora ya no las necesitaba. Mientras las cartas se quemaban, Sofía se sintió libre, se sintió como si hubiera cerrado un capítulo de su vida y hubiera comenzado uno nuevo. Se dio cuenta de que la vida es un proceso de crecimiento y aprendizaje y que a veces es necesario dejar ir el pasado para poder avanzar. Sofía se sintió agradecida por la experiencia que había tenido. Se dio cuenta de que la vida es un regalo precioso y que cada momento es una oportunidad para aprender y crecer. Se sintió agradecida por la oportunidad de haber podido cerrar el pasado y comenzar de nuevo. La historia de Sofía es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar y crecer. Es un recordatorio de que la vida es un proceso de aprendizaje y que cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Y es un recordatorio de que el perdón y la paz son posibles incluso en momentos más difíciles. La luz del cielo. La señora Elena había sido una pintora reconocida durante décadas. Sus paisajes celestiales, llenos de colores vibrantes y sus luces etéreas habían cautivado el corazón de muchos. Sus cuadros parecían transportar a los espectadores a un mundo de serenidad y paz. Sin embargo, después de la pérdida de su esposo, Elena se había retirado de la escena artística y se había refugiado en su estudio, rodeada de sus recuerdos y sus pinceles, aunque seguía pintando. Su arte había perdido la chispa que lo había caracterizado en el pasado. Un día, mientras Elena estaba trabajando en un nuevo cuadro, recibió una visita inesperada. Una joven artista llamada Sofía se presentó en su estudio, con una mirada de desesperación en sus ojos. «Sé que puede parecer extraño», dijo Sofía, «pero he estado siguiendo su trabajo durante años. Sus cuadros me han inspirado a seguir mi propio camino artístico. Sin embargo, últimamente he estado pasando por una crisis. Me siento perdida y sin inspiración». Elena se sorprendió al escuchar las palabras de Sofía. No sabía que su arte había tenido un impacto tan profundo en alguien. Se sintió conmovida y decidida a ayudar a la joven artista. «¿Qué te ha llevado a esta crisis?», preguntó Elena, mientras invitaba a Sofía a sentarse en su estudio. Sofía se encogió de hombros. «No lo sé, me siento como si hubiera perdido mi camino. Mi arte ya no me llena de la misma manera que antes. Me siento vacía y sin inspiración». Elena asintió, recordando momentos similares en su propia carrera. «Entiendo», dijo, «a veces perdemos la conexión con nuestra propia creatividad, pero no significa que podamos encontrarla de nuevo». Elena se levantó y comenzó a buscar en su estudio. Sacó un lienzo en blanco y lo puso en un caballete. «Vamos a pintar juntas», dijo, sonriendo a Sofía. «Vamos a encontrar la inspiración de nuevo». Sofía se sintió nerviosa mientras se sentaba frente al lienzo en blanco. No sabía qué esperar de esta colaboración con Elena, pero estaba dispuesta a intentarlo. Elena sonrió y comenzó a mezclar colores en su paleta. «No te preocupes por hacer algo perfecto», dijo. «Solo deja que la creatividad fluya». Sofía asintió y comenzó a pintar. Al principio, sus pinceladas fueron titubeantes y sin dirección, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse más cómoda y a dejar que su imaginación guiara su arte. Elena se sentó junto a Sofía y comenzó a pintar también. Su estilo era muy diferente al de Sofía, pero de alguna manera sus pinceladas se complementaban perfectamente. Mientras pintaban, Elena y Sofía hablaron sobre su arte, sus pasiones y sus miedos. Se conectaron a un nivel profundo y encontraron una forma de comunicarse que trascendiera las palabras. Después de varias horas de pintar, Elena y Sofía se detuvieron para admirar su obra. El lienzo estaba lleno de colores vibrantes y texturas interesantes.
Era un cuadro que parecía vivo, que parecía respirar y latir con una energía propia. Sofía se sintió emocionada y conmovida. «Es hermoso», dijo, con lágrimas en los ojos. No sabía que podía crear algo tan bello. Elena sonrió y abrazó a Sofía. «Tú siempre has tenido la capacidad de crear algo hermoso», dijo. «Solo necesitabas un poco de confianza y apoyo». Sofía se rió y abrazó a Elena también. «Gracias por creer en mí», dijo. «Gracias por ayudarme a encontrar mi voz de nuevo». Elena sonrió y miró el cuadro que habían creado juntas. «Este es solo el comienzo», dijo. «Hay mucho más que podemos crear juntas». Y con eso Elena y Sofía se sentaron de nuevo frente al lienzo, listas para comenzar su próximo proyecto. La luz del cielo seguía brillando y su arte seguía floreciendo. En las semanas siguientes, Elena y Sofía continuaron trabajando juntas en su arte. Crearon varios cuadros más, cada uno más hermoso que el anterior. Su colaboración se convirtió en una fuente de inspiración para ambas, y su amistad se profundizó. Un día, Elena recibió una llamada de una galerista local, quien había visto su trabajo y quería exhibirlo en su galería. Elena se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo. No había exhibido su trabajo en público en años y no sabía si estaba lista para hacerlo de nuevo. Sofía se dio cuenta de la indecisión de Elena y se acercó a ella. «Tienes que hacerlo», dijo. «Tu arte es hermoso y merece ser visto por todo el mundo». Elena sonrió y abrazó a Sofía. Gracias, Sofía», dijo. «Tú siempre has sabido cómo hacerme sentir mejor». La noche de la exposición, la galería estaba llena de gente. Elena y Sofía estaban nerviosas, pero también emocionadas. Cuando la exposición se abrió, la gente comenzó a fluir hacia los cuadros. La reacción fue abrumadora. La gente se detenía frente a cada cuadro, admirando la belleza y la emoción que transmitían. Elena y Sofía se sintieron conmovidas por la respuesta del público. En medio de la exposición, Elena se acercó a Sofía y la abrazó. «Gracias por estar aquí conmigo», dijo. «No podría haber hecho esto sin ti». Sofía sonrió y abrazó a Elena también. «Siempre estaré aquí», dijo, «y siempre estaré orgullosa de tu arte». La exposición fue un éxito rotundo. Elena y Sofía vendieron varios cuadros y su arte recibió críticas excelentes. Pero lo más importante fue la conexión que había encontrado a través de su arte. Elena se dio cuenta de que su arte no era solo una forma de expresión, sino también una forma de conexión con los demás. La luz del cielo seguía brillando y el arte de Elena y Sofía seguían floreciendo. Pero lo más importante era la conexión que había encontrado. Una conexión que trascendía el arte y se convirtió en una fuente de inspiración y amor para ambas. Después de la exposición, Elena y Sofía continuaron trabajando juntas en su arte. Su colaboración se convirtió en una fuente de inspiración para ambas y su amistad se profundizó. Un día, Elena recibió una llamada de un hospital local, quien quería saber si estaría dispuesta a donar algunos de sus cuadros para decorar las habitaciones de los pacientes. Elena se sintió emocionada y aceptó. Sofía se unió a Elena en un hospital y juntas entregaron los cuadros a los pacientes. La reacción fue abrumadora. Los pacientes se sintieron conmovidos por la belleza y la emoción que transmitían los cuadros. Una paciente en particular, una joven llamada María, se sintió especialmente conmovida por los cuadros de Elena. María había estado en el hospital durante varios meses, luchando contra una enfermedad grave. El cuadro de Elena la hizo sentir esperanza y paz. Elena y Sofía
se dieron cuenta de que su arte no solo era una forma de expresión, sino también una forma de sanación y consuelo. Decidieron continuar donando sus cuadros a hospitales y a organizaciones benéficas, para que más personas pudieran beneficiarse de su arte. La luz del cielo seguía brillando y el arte de Elena y Sofía seguían floreciendo, pero lo más importante era la conexión que habían encontrado con los demás a través de su arte. Un día, Elena se sentó con Sofía en su estudio, rodeadas de sus cuadros y recuerdos. Sofía, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, dijo. Eres una artista talentosa y una persona con un corazón de oro. Sofía sonrió y abrazó a Elena. Gracias, tú también eres una artista increíble y una persona que me ha enseñado tanto sobre la vida y el arte. Elena sonrió y miró a Sofía con ojos brillantes. La luz del cielo siempre estará con nosotros, dijo, y nuestro arte siempre será una forma de conectar con los demás y de compartir nuestras esperanzas y nuestra pasión. En ese momento, Elena se levantó y se acercó a una caja que estaba en un rincón del estudio. La abrió y sacó un cuadro que había estado trabajando en secreto. Quiero que tengas esto, dijo, entregándole su cuadro a Sofía. Es un regalo para ti, para que siempre recuerdes la conexión que hemos compartido a través del arte. Sofía se sorprendió al ver el cuadro. Era una representación de las dos juntas creando arte y compartiendo su pasión. Se sintió conmovida y emocionada. Gracias, dijo abrazando a Elena. Este es el regalo más hermoso que podrías haberme dado. Elena sonrió y abrazó a Sofía también. Siempre estaré contigo, Sofía, a través del arte y de la conexión que hemos compartido. Y con eso, Elena y Sofía se sentaron juntas en silencio, rodeadas de la luz del cielo y de la belleza de su arte. La conexión que habían compartido a través del arte seguiría viva siempre, y su legado continuaría inspirando a generaciones futuras. Años después, Sofía se convirtió en una artista reconocida en su propio derecho. Sin embargo, nunca olvidó la conexión que había compartido a través del arte. Siguió creando obras que reflejaban la belleza y la esperanza que había aprendido de Elena, y cada vez que Sofía se sentaba a crear, podía sentir la presencia de Elena a su lado, guiándola, inspirándola a seguir compartiendo su pasión y su arte con el mundo.